No, En este ahora, momento. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. La clase de hoy es una clase del curso de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Costa Rica. Esta primera clase, y vamos a empezar a abordar, y no podía ser de otra manera, los fundamentos del derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional privado? Su evolución histórica, es muy importante tocar los antecedentes históricos, de dónde proviene y cuál es su estructura básica. ¿eh? Entonces vamos a ir poquito a poco, así avanzando en el programa del curso y sobre todo pues, en estas clases que van para el canal de YouTube de Derecho Internacional, son clases que van a abordar determinados temas. La siguiente, por ejemplo, también va a estar muy interesante, que va a abordar los temas relacionados con los procesos de integración regionales y la labor del derecho internacional privado. ¿eh? Como qué papel desempeña, muy importante, el derecho internacional privado en todos estos procesos de integración latinoamericanos, también de la Unión Europea. Vamos a ir viendo todo esto poquito a poco. Entonces comenzamos. Miren, empezamos en el tema. La primera pregunta, evidentemente, tenemos que formularnos qué es esto del derecho internacional privado. ¿Qué es esto? Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es la siguiente reflexión. Estamos hablando de un conjunto de normas, es evidente, de normas jurídicas, pero que van a tener una determinada naturaleza, una naturaleza jurídica que las hace singular. Y las hace ostentadoras de un estatuto que podemos denominar un estatuto de cientificidad. ¿eh? Por lo tanto, el derecho internacional privado es una disciplina propia dentro del sistema general del derecho. Es decir, tiene autonomía jurídica propia. Y miren, y afirmar hoy en día que tiene autonomía jurídica propia, pues parece algo como lógico y normal y casi no se cuestiona, ¿verdad? Si nosotros visualizamos todas las facultades de Derecho de Latinoamérica, ¿no? Y si vamos a Europa, ¿verdad? Nos encontramos evidentemente con estructuras de cátedra y que la cátedra de Derecho Internacional Privado existe, ¿verdad? Y está diferenciada de la cátedra del Derecho Internacional Público. Pero esto no fue siempre así. Yo recuerdo de viejos profesores, de viejos maestros míos, ya fallecidos, para descansen, ¿no? Que me comentaban que en sus tiempos, años 40, en España, Santiago de Compostela, la Complutense, etcétera, otras universidades de España, pues el derecho internacional privado convivía de aquella manera con el internacional público. Malamente convivía, porque se impartía algo mínimo, porque no estaba tan evolucionado como ahora. Ahora lo vamos a ver. Es un derecho muy importante. Y no es que sea importante que a mí me guste, que me apasiona, ¿verdad? Como internacionalista, sino por la propia evolución de la sociedad. Vivimos en los tiempos globales y hablar de la globalización es hablar del derecho internacional público y privado. Y vamos a ir viendo todo esto. Pero lo cierto es que en esa época se impartía la docencia, mínima docencia, como internacional público. Todo esto se fue evolucionando y hoy en día, evidentemente, pues ahí tiene esa autonomía, aunque se establecen vínculos de hermandad, y a mí me gusta referirme al internacional público como nuestro hermano, como nuestro hermano, como internacionalista, porque el internacional privado, sin el internacional público, no sirve, no es efectivo. Por ejemplo, las normas específicas, peculiares, que las vamos a analizar, singulares del derecho internacional privado, van siempre vinculadas para su efectividad, o en la mayor parte de las veces, sobre todo cuando nos referimos a los grandes tratados internacionales, que van a regular determinados ámbitos muy importantes del derecho internacional privado. Esos tratados internacionales que regulan posibles acciones para exigir el cobro de pensiones, de alimentos a nivel internacional, esos tratados internacionales que van a proteger a grupos vulnerables, de personas vulnerables, como pueden ser los refugiados, como pueden ser los migrantes, la mujer migrante, el trabajador migrante, o esos grandes tratados internacionales que vamos a analizar y que se engloban dentro del comercio internacional, como puede ser temas relacionados con el arbitraje comercial internacional, arbitraje de inversiones.
pues contienen evidentemente normas muy específicas que son normas de derecho internacional privadas, son privadas, ¿eh? Pero se sirven de los instrumentos del derecho internacional público. Es decir, se sirven del derecho de los tratados, el famoso derecho de los tratados, consagrado, ¿verdad?, positivizado, el mítico Convenio de Viena de Derecho de los Tratados de 1960 y pico, ¿verdad?, ¿sí?, que establece cómo se firma, cómo se ratifica, cómo se diseña, cómo se implementa un tratado internacional. Pues es la forma, es el instrumento, el internacional público, que tiene el internacional privado a nivel de normas internacionales para que se haga efectivo en los estados. Si no, no puede entrar en los estados. Si no, ¿cómo va a entrar un tratado internacional en un estado que contenga normas de derecho internacional privado? La única forma de la entrada, ¿verdad?, la más clara, la más tal, directa, es a través de estos convenios y estos tratados internacionales que son derecho internacional público. Ustedes, si tienen dudas, si tienen comentarios, me dicen, profe, yo quiero hacer un comentario, coloquio, y hablamos, para no aburrirnos. Yo sé que estas horas ya están cansados, y entonces voy a intentar hacer las clases lo más amenas posible. Y como les dije, vamos a abordar los temas jurídicos para formarlos en la técnica, pero también en el humanismo. Entonces vamos a abordar también diferentes áreas, que no solamente es el derecho, como puede ser la historia, la economía, la filosofía, etc. Por lo tanto, hablar del derecho internacional privado es hablar de un conjunto de normas que tienen un primer elemento. El primer elemento, si las visualizamos en relación con los estados, nación, con el concepto de Estado-nación, Estado soberano, tenemos que afirmar lo siguiente. Y esto es muy importante, apunte. Todo Estado-nación, Costa Rica, España, va a tener su propio sistema de derecho internacional privado. Va a tener su propio sistema de derecho internacional privado que va a convivir con el sistema general propio de ese país, que va a convivir con otro sistema general, va a estar dentro del sistema general y otros sistemas. El derecho internacional privado, por lo tanto, es de creación. El derecho internacional privado estatal es de creación, en primer lugar, de los propios estados. Costa Rica ha diseñado su propio derecho internacional privado. ¿Y lo ha diseñado en virtud de qué? Pues en virtud de lo que se denominan los constitucionalistas, ¿verdad?, un acto soberano. En virtud de su soberanía, decide cuál va a ser su propia estructura de derecho internacional privado. Entonces ahí interviene evidentemente la función ejecutiva y la función legislativa. ¿Cuáles van a ser las fuentes del derecho internacional privado de Costa Rica? Van a ser las fuentes del derecho internacional privado de Costa Rica las que se dieron en su momento, ¿verdad?, los constituyentes, los legisladores, las que quisieron que fuesen. Y así vemos como Costa Rica, ¿verdad?, tiene como fuente del derecho internacional privado un instrumento curioso, ya que tiene sus años, pero fue uno de los grandes instrumentos jurídicos para estar orgullosos de los juristas latinoamericanos. Estoy refiriendo al Código de Bustamante. El Código de Bustamante, a finales de los años 1800, un gran jurista de apellido, efectivamente, un Bustamante, ¿verdad?, en La Habana, catedrático, doctor, político, periodista, multifacético, hombre ilustrado. Había hecho el doctorado, sus padres habían emigrado, eran españoles, los padres valencianos habían emigrado, como tantos más, a Cuba, ¿verdad? Y luego él se fue a hacer el doctorado a la Complutense. Allá estamos hablando de finales de 1800, 1900. ¿No? Y ahí había vivido en España, había vivido también las influencias de las vanguardias alemanas. Es que hablar del derecho internacional privado también es hablar, por ejemplo, de Usadig, de grandes juristas. Entonces él había sacado la conclusión de la necesidad que tenía Latinoamérica, su querida Latinoamérica,
de establecer un instrumento que armonizase las legislaciones de los distintos países para solucionar litigios, para solucionar problemas que podían surgir en relaciones jurídicas privadas con existencia de elemento internacional, con la existencia de dos o más ordenamientos jurídicos, con la existencia de dos o más normas pertenecientes a dos o más ordenamientos jurídicos extranjeros. Entonces saca el Código de Bustamante. Y el Código de Bustamante en sí mismo fue un tratado internacional mítico, una obra maestra. Si hubiese un museo en Latinoamérica, que podría ser muy bonito, usar un museo, ¿verdad?, en Costa Rica, político, sobre temas relacionados con el mundo del derecho, etcétera, en Latinoamérica, etcétera. Pues evidentemente esta obra tendría que estar enmarcada y explicada, ¿verdad?, porque es uno de los grandes instrumentos, es una obra de arte, es una obra de ingeniería jurídica. Bueno, pues este tratado internacional, Costa Rica lo hizo suyo, como otros países, pocos al final, porque la vocación ilustrada de Bustamante era que llegase a la totalidad de los países latinoamericanos, pero bueno, luego por cuestiones políticas, como siempre, ideológicas, etcétera, ¿no?, se quedó corto, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces está dentro del ordenamiento jurídico de Costa Rica como una ley, no como un tratado internacional. De esto vamos a hablar. Lo que voy, forma parte del sistema de fuentes del derecho internacional privado de Costa Rica, y forma parte como una ley más. Forma parte como una ley más, como puede ser el Código Civil, el Código Procesal, como vamos a ver, etcétera. Muy por debajo de los tratados internacionales, muy por debajo, por ejemplo, de la Constitución, y muy por debajo, en la cúspide, siempre recuerden esto, queridos alumnos, en la cúspide de las fuentes del derecho. Y aquí esto es una doctrina incuestionable en Costa Rica, ¿no?, donde si nosotros visualizamos una pirámide, arriba de todo, en la cúspide, como fuente prioritaria del derecho, que no debe ser vulnerada, que debe ser interpretada a toda disposición, en conformidad, y no puede atentar ese espíritu. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, alguien que rompa fuego ahí, que me diga, a ver, ¿qué tenemos como primera fuente por antonomasia de derecho? A ver, Amado, un gusto saludarle de nuevo. Buenas, profesor, feliz año. Igualmente. A ver. ¿Serían los tratados de derechos humanos? Muy bien, fantástico, fantástico. Ahí, los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, algo sagrado, como las tablas sagradas de la ley, estas de Moisés, ¿verdad?, para nosotros, al mundo laico, ¿verdad?, son los derechos humanos. Los derechos humanos es la ética universal. Si nos cargamos eso, si atentamos esto, la Constitución, me pregunta Melissa, la Constitución, a continuación está la Constitución, pero recuerden, seguramente que les hablaron mucho en diferentes asignaturas, y yo también, algunos de ustedes estuvieron conmigo en Internacional Público, y les decía, ¿no?, les hablaba de la unicidad de la jurisprudencia de Costa Rica. Lo que viene a manifestar es que incluso la Constitución, si hay contradicción con lo que dice la Constitución, los grandes tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen que estar por encima de los grandes tratados internacionales de derechos humanos. Esos sistemas consagrados de los derechos humanos, como el sistema fantástico interamericano de derechos humanos, como el comúnmente conocido Pacto de San José, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o el sistema propio, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Humanos, los dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, esos tratados internacionales que prohíben la discriminación que prohíbe los malos tratos, las torturas, las vejaciones, esos tratados internacionales que protegen a nuestra infancia, el mítico, el del 86, ese tratado internacional de protección de los derechos de la infancia, que vamos a analizarlo, de los derechos del niño, que es el tratado con más firmas de la historia del sistema de las Naciones Unidas. Y también es un tratado internacional de los derechos humanos, uno bastante reciente, que también les invito para realizar un trabajo de investigación. Qué bonito es realizar un trabajo de investigación
sobre el Tratado Internacional que protege a nuestros discapacitados en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Sí? Pues bien, resumiendo, que ya hablaremos en otra clase específicamente del sistema de fuentes, nos vamos a encontrar, en primer lugar, como habíamos dicho, que todo Estado va a crear, va a diseñar su propio sistema de derecho internacional privado, que en el caso de Costa Rica, arriba de todo, como fuente del derecho, como fuente del derecho internacional privado, nos vamos a encontrar, en primer lugar, los tratados de derechos humanos, los derechos humanos, en segundo lugar, la Constitución costarricense, en tercer lugar, los tratados internacionales debidamente firmados y ratificados por Costa Rica. En cuarto lugar, las leyes como pueden ser el Código Civil, el Código Procesal, etc. Después, la Ley de Bustamante, y después los principios generales, etc. Que en su momento no toca en esta clase, sino simplemente ahora realizar un retrato somero, ¿no? Hablar del derecho internacional privado, como les decía, es hablar de múltiples conexiones, en primer lugar con su hermano, ¿no? Con su hermano mayor, sí, porque es su hermano mayor, que es internacional público, ¿verdad? ¿Sí? Es internacional público, así como Naciones Unidas, a mí me gusta hablar de ella, con luces y sombras, como la Organización Internacional, la hermana mayor de todos, porque es un modelo de estructura generalista. Pues pasa lo mismo con el derecho internacional público. Pero también el derecho internacional privado va a mantener relaciones y conexiones con otras disciplinas, con el derecho civil, con el derecho penal, con el derecho mercantil. Por eso nos vamos a encontrar con una serie de ámbitos que vamos a tratar en el programa, que vamos a tratar en este curso y que podemos denominar como derecho internacional privado, que va a regular aspectos relacionados con cuestiones de familia, de derecho de familia, cuestiones relacionadas con temas vinculados también con nuestros hijos, niños, niñas, nuestros menores, temas relacionados muy importantes, de sustracción de menores y tráfico internacional de menores. Y también temas propiamente más comerciales. Por eso se solapa y por eso en derecho mercantil se estudia también todo el tema de contratos internacionales. Muchos contratos internacionales, ¿verdad? Pues al final, pues si hay un litigio, pues hay que conocer derecho internacional privado. Si firmamos un contrato vinculado a un proceso de exportación, si estamos asesorando, ¿verdad?, en nuestro despacho, unas empresas de vinos, por ejemplo, que quieren europeas, que quieren realizar, comenzar a realizar un proceso empresarial de exportaciones, pues evidentemente hay que darles un asesoramiento también jurídico, hacerles una serie de servicios. Entonces, para comenzar esos procesos de exportaciones, antes de vender los vinos, pues también hay que establecer unos contratos de agencia internacional. ¿Quién va a vender los vinos? Vamos a definir unos mercados, vamos a buscar unos representantes solventes, unos distribuidores solventes. Y cuando encontramos esos representantes, esos agentes internacionales, esos distribuidores, ¿verdad?, pues tenemos unas reuniones con las partes y firmamos un contrato de agencia internacional. Esos contratos de agencia internacional, que yo recuerdo mis labores de abogado internacional y de consultor, ¿verdad?, pues que firmamos varios, bastantes, ¿no? Como les comenté, para empresas de Galicia que comenzaban los procesos de exportación en Latinoamérica. Bien, entonces, en esos contratos de agencia internacional está presente el derecho internacional privado. Está presente porque nos vamos a encontrar dos partes, dos empresas normalmente, ¿no? O una empresa, una persona física que actúa a lo mejor como agente internacional en otro país, ¿verdad?, y que no es empresario, pero dos personas físicas o jurídicas, y que va a estar presente dos sistemas jurídicos distintos. Entonces va a haber que definir una serie de cláusulas. Y va a haber que establecer y va a haber que hacer un anticipo, ¿no?, de posible litigio.
¿qué pasa si hay un conflicto? Entonces, lo normal, ¿verdad? Y lo que ya se suele hacer, cada vez con criterio generalista ya casi, ¿no? Es la introducción en esos contratos de agencia, en esos contratos de compraventa de mercancías internacionales, de la famosa cláusula de arbitraje internacional, que es muy sencilla, no tiene nada, es una cláusula jurídica que tiene que ser clara, que tiene que ser precisa, que tiene que ser concreta, que se introduce en el clausado general de esos contratos. Y que dice que en caso de incumplimiento, en caso de litigio, etcétera, quien va a dotar de una solución al tema va a ser un tribunal arbitral. Va a ser un tribunal arbitral. Eso poquito a poco lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, seguimos avanzando. El derecho internacional privado, pues lo podemos visualizar como lo que es, ¿no? Es una rama más de nuestro ordenamiento jurídico general. Y por lo tanto, el derecho internacional privado, como habíamos mencionado, está muy vinculado en su nacimiento a los estados-nación. Está muy vinculado al concepto de soberanía. Pero a la vez, el derecho internacional privado está vinculadísimo y cada vez más, sobre todo con el punto de inflexión, que ya lo veremos, mediados del siglo pasado, del siglo XX, a 1950, sobre todo 1940-50, final de la Segunda Guerra Mundial, y en este siglo está vinculado al fenómeno que se conoce como la irrupción de las grandes organizaciones internacionales. Y me estoy refiriendo como grandes organizaciones internacionales, evidentemente, las Naciones Unidas, ¿verdad? En primer lugar, pero no solamente las Naciones Unidas, es una gran organización internacional, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Si cruzamos, ¿verdad? Vamos a estar constantemente en esta clase cruzando el océano, ¿verdad? Aunque sea a vuelo de pájaro, derecho comparado. Si nos fijamos en Europa, tenemos la Unión Europea, que es una organización internacional. Y tenemos también, ¿verdad?, que nace ahí las conferencias de La Haya, el sistema de La Haya de Derecho Internacional Privado, que en sí mismo es una organización internacional que se dedica a la producción de normas de Derecho Internacional Privado. Por lo tanto, decimos que está vinculado a las organizaciones internacionales, sobre todo a las que les estoy vinculando, por una razón. Porque estas organizaciones internacionales van a ser grandes productoras de normas de derecho internacional privado, de normas que se van a positivizar en tratados internacionales, en convenciones, en definitiva, que se van a positivizar en diversos instrumentos jurídicos globales para hacer efectivo pues esas normas contenidas, sobre todo y especialmente me refiero a la importancia, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento jurídico global más importante? A ver, para ustedes, a ver quién se anima. Así hablamos un poco, no solo hablo yo. Para ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál es el instrumento jurídico más importante? Para mí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, bien. Pero aparte de la Declaración de los Derechos Humanos, a ver, otro instrumento dentro de los múltiples que hay, resoluciones, reglamentos, etcétera, convenios, para ustedes, a ver, que me digan qué piensan, cuál es ese instrumento más efectivo, que contiene en sí mismo obligaciones internacionales, porque la declaración es fantástico, es una ética universal, pero miren, vamos a hacer una reflexión. Es importante, porque esto es cultura general, también es cultura y esto es bueno, y nos tenemos que formar todos. La Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, ya a estas horas pierdo un poco fechas, ¿verdad? Fue mítica, heredera de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa. Pero no deja de ser una declaración de intenciones. ¿Por qué? No fue posible en esa época, por temas ideológicos, que había la pugna. Otra vez, ahora volvemos a la Guerra Fría, ¿verdad? Como de Ucrania y todo eso. Pero en ese momento estaba la pugna encendida entre
la Unión Soviética, Estados Unidos y Occidente. Entonces no fue posible en aquella época establecer obligaciones jurídicas vinculantes internacionales. Profesor, la Carta de la ONU, tal vez. Bueno, la Carta de la ONU también es otro instrumento, efectivamente, que tiene una naturaleza muy importante, muy importante. Pero sigan diciendo, a ver. Les voy a poner un ejemplo. A ver, Bustamante. Bustamante también. ¿Qué les dije que era el código de Bustamante? Cuando nace. ¿Nace siendo qué? Un tratado. Claro, ahí estamos. Un tratado internacional. Los tratados internacionales son los instrumentos jurídicos globales por excelencia. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, en el diseño, ¿verdad?, participan los estados y luego, pues el contenido de las normas de los tratados internacionales, cuando generan obligaciones internacionales que deben ser cumplidas los tratados internacionales. A ver, alguien que diga ahí, que hable. ¿Cuándo generan obligaciones internacionales para un Estado? Profesor, Amado. cuando los tratados lo dispongan. Bueno, bien, pero, a ver, Melissa. Cuando son, Sí. Melissa, a ver, María del Mar. cuando se firman y se ratifican. Perfecto. Y como sí, decía también Melissa, cuando se suscriban, ¿no? La firma y la ratificación, ¿qué produce la firma y la ratificación? Entran dentro del acervo jurídico interno de cada Estado. ¿Y entran por qué? Por un acto de soberano. Nadie obliga a un Estado a firmar un tratado internacional. Y si se obliga a firmar un tratado internacional es mal asunto, ¿no? Porque sería nulo. Si Rusia obliga a firmar un tratado internacional ahora en situación de guerra, ¿verdad?, pues estableciendo unas condiciones ahí las que le dé la gana a Rusia, pues evidentemente pues, estaríamos ante causas de nulidad en su momento, ¿verdad?, que se podría tranquilamente pues, argumentar. Pues sí, miren, el instrumento por excelencia, generador de obligaciones internacionales, son los tratados internacionales. Son los tratados internacionales. Entonces, estas organizaciones internacionales, sobre todo las principales, como son Naciones Unidas, de nuevo, ¿no?, como es la Organización de Estados Americanos, las conferencias de la Haya, acuérdense, las conferencias de la Haya, en sí misma es una organización internacional, es la organización internacional, para mí, la más referente, la que está más en vanguardia en materia del derecho internacional privado. Hablar de derecho internacional privado es hablar de las conferencias de la Haya. Ya iremos viendo. Es más, tratados internacionales de derecho internacional privado que surgen en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, pues toman modelo, muchos de ellos toman modelo del sistema de la Haya de derecho internacional privado. Bien. Seguimos. Ustedes, si quieren comentar, participar, me dicen. ¿Vale? No hay problema. Por lo tanto, vamos a aplicar una máxima jurídica que si quieren apuntar, esto es importante también, van a tener las unidades didácticas. Entonces, todas las semanas van a tener esas unidades didácticas. Pero como les dije, son unidades didácticas, son esquemas, son guías para que ustedes las lean y para que adquieran, ¿verdad?, retengan los conocimientos, pero no, es decir, no implica que estudiando las unidades didácticas pues se sepa todo el programa. Hay que también, ¿no?, pues las clases estas, pues hay que captar información, tomar estos apuntes, ¿verdad?, de esquemilla. Si a veces hablo muy rápido, me dice, profesor, está hablando muy rápido, no lo entendemos. Pues, me dice, pero apliquemos una máxima jurídica a todo lo que estamos diciendo. Y la máxima jurídica más importante, de las más importantes que hasta este momento, sobre el derecho internacional privado, es que podemos decir que cada Estado, lo que les decía, cada Estado se dota de su propio sistema de derecho internacional privado. Por lo tanto, el derecho internacional privado nace en vinculación a los Estados y forma parte de nuestro sistema jurídico general, y lo que hace ese conjunto de normas de derecho internacional privado es regular situaciones privadas, unas situaciones privadas existentes entre personas físicas, personas jurídicas, con presencia de un elemento internacional.
antes de entrar a daros una definición de las múltiples que hay de concepto de derecho internacional privado, yo les voy a dar, cada maestrillo tiene su librillo, y yo les voy a dar una que a mí, bueno, me gusta y con la que siempre fue la primera, ¿verdad?, que ya en mi época de la universidad tomé contacto, ¿eh? Y la verdad que me gusta, ¿no? Me gusta porque es muy clara y lo que busco también para ustedes es la claridad conceptual y didáctica, ¿eh? Pero antes de entrar en esto, quiero simplemente pues, hacer una nota didáctica, una observación de todo esto que les dije. Miren, de acuerdo, los estados crean sus propios sistemas de derecho internacional privado. Costa Rica crea su propio sistema de derecho internacional privado. Lo crea. Pero estamos en el siglo XXI. Estamos en los procesos, de nuevo, a 2x3 vamos a hablar del fenómeno de la globalización. Y el fenómeno de la globalización implica también la existencia de un mar, de unos océanos, de normas jurídicas globales, ¿eh? De normas internacionales. Por tanto, el diseño de un buen sistema de derecho internacional privado es una cuestión política, es una cuestión de diseño de política pública. Y esto es importante decirlo, ¿eh? Porque para diseñar un buen sistema de derecho internacional privado se precisa implementar unas políticas públicas vanguardistas. ¿Y qué quiere decir? Yo soy de esa escuela, algunos ya me conocen, ¿verdad? Vanguardista, ¿eh? Anclada en los derechos humanos. Pues que tiene que estar en vanguardia, y no solamente pues, se trata de establecer un conjunto de normas positivizadas que estén en el Código Civil, que estén en la Constitución, que estén en el Código Laboral, etcétera, sino que hay que hacer un esfuerzo político, de política exterior, para firmar el máximo número también de tratados internacionales sobre esta materia de derecho internacional privado, los que están más en vanguardia. Porque de esa forma también contribuimos, y contribuimos de una forma muy notable al desarrollo de nuestros países. Porque un sistema de derecho internacional privado que sea vanguardista, ¿qué va a generar en los operadores jurídicos? ¿Qué va a generar en las relaciones internacionales? ¿Eh? A ver, díganme ustedes, ¿qué creen qué efecto va a generar el diseño de políticas públicas de derecho internacional privado fundamentadas pues, en los grandes sistemas, como pueden ser las Naciones Unidas o el sistema de La Haya? ¿Eso qué beneficio trae al país? ¿Qué beneficio trae también a los operadores jurídicos, a las empresas que están operando en el país y que muchas de ellas son transnacionales? A ver, ¿qué se les ocurre? Para ir un poco aterrizando. Cooperación internacional. ¿Perdón? ¿Rosita? No le escuché. Cooperación internacional. Bueno, cooperación internacional. ¿No me escucha, también, profe? Sí, ahora le escucho, Rosita. Cooperación también, porque se trata, ¿verdad?, de cooperación, pero sobre todo, ¿qué va a ofrecer a un empresario? Ahí estamos. ¿Quién dijo de seguridad jurídica? ¿Quién dijo seguridad jurídica por ahí? Acá. Pablo. Sí, señor. Pablo Octavia, ¿no? Muy bien, Pablo. Seguridad jurídica. Sobre todo, seguridad jurídica. ¿Qué quieren los operadores? ¿Qué quieren nuestros operadores jurídicos? ¿Qué quieren los empresarios cuando van a realizar negocios? Seguridad jurídica, si no escapa a mí, escapa. Seguridad jurídica escapa. Si queremos atraer inversiones, que es una cosa muy buena, ¿no? No toda inversión es buena, ¿eh? Hay que buscar también inversiones éticas, ¿no? Y de eso podemos hablar. Otra sugerencia para un trabajo final de grado. A ver quién se anima. El otro día, ¿verdad?, les envié unas sugerencias. Otra, la implementación de los derechos humanos en el mundo empresarial, en el mundo de las transnacionales. Tema apasionante. Hay unos documentos preciosos de las Naciones Unidas, unos protocolos de cómo deben actuar los estados y las empresas en materia de derechos humanos, vinculado
vinculado con ahora que está de moda, ¿no? Porque por lo menos en España todo el mundo ahora pues, está haciendo cursos de eso, está como de moda. Después pasa la moda, pero es un tema bonito. Responsabilidad social corporativa. ¿Sí? Hablar de RSC, responsabilidad social corporativa, también es hablar de la implementación, evidentemente, del sistema de derechos humanos en las empresas. Qué importante es esto y qué necesario. Y aquí interviene el derecho internacional privado. ¿Sí? Evidentemente, el derecho internacional privado, una buena estructura de derecho internacional privado, pues vanguardista, ¿verdad? Pues ofrece seguridad. Pero la implementación de sistemas de derechos humanos también genera seguridad jurídica y confianza y dignificación de los derechos laborales, ¿verdad? Incluso una mayor productividad de las empresas. Y qué necesario aquí en Centroamérica. Y a lo mejor aquí no pasa en Costa Rica, pero mi experiencia, ¿verdad?, en Honduras, he conocido profundamente Honduras. Tengo, como ustedes saben, un gran cariño al pueblo hondureño, un pueblo sufriente. Pero evidentemente también he sido consciente de muchos abusos por parte de empresas que no respetan los derechos de los trabajadores, no respetan los derechos humanos, que se asientan, ¿verdad?, para reducir los costes salariales, y que puede estar muy bien todo eso, ¿no? Pero cuando se aplica la ley de la selva, ¿verdad?, y todo sirve y todo vale, ¿no? Pues evidentemente no estamos en el siglo XXI, no estamos en tiempos pasados de la colonia, donde estaba vigente el sistema de castas o de esclavitud, ¿verdad? Y eso está pasando en nuestra querida Latinoamérica y en Centroamérica. Y a través del derecho y a través de estos sistemas que también guardan relación con el derecho internacional privado, sistemas de implementación de los derechos humanos en el mundo empresarial, que Naciones Unidas urgen, pues se combate todo esto. Si alguien está interesado en realizar un trabajo de investigación sobre este tema, que me diga, que es muy bonito. Se puede hacer un trabajo muy bonito y el día de mañana un trabajo final de grado muy bonito, con un trabajo de investigación y trabajo de campo también fantástico. Y es muy necesario. Y sigamos. La noción del derecho internacional privado. ¿Qué noción les voy a dar? ¿Qué concepto del derecho internacional privado? Que ya lo fui visualizando, ¿verdad?, a lo largo de la clase, pero ahora vamos a sintetizar. Les voy a dar una noción, un concepto de derecho internacional privado, que es un concepto tripartito, porque tiene 3 elementos, muy fáciles para distinguir. Por lo tanto, tiene una estructura jurídica tripartita, que la va a hacer sui generis, su especial, porque va a tener presencia del denominado elemento internacional común. Entonces, ¿cuál es esa estructura a modo de hipótesis? ¿Cuál es esa estructura? Pues es la siguiente. En primer lugar, estructura tripartita. Yo sí tengo que repetir los conceptos. Me dice, profe, no entendí, yo repita tal, que estamos copiando, ¿no?, apuntes y tal, no hay problema, como si fuese el colegio, si es necesario. Pero yo lo que quiero es que ustedes no memoricen, sino que reflexionen sobre todos estos conceptos y que lo vayan metiendo en estructura mental, no para pasar este curso, sino para siempre. Noción de derecho internacional, en primer lugar, conjunto de normas. Es un conjunto de normas jurídicas, evidentemente. Conjunto de normas jurídicas que proceden o bien de sistemas nacionales del propio Estado, que puede ser las múltiples normas de ese Estado, o pueden proceder de las organizaciones internacionales. Es un conjunto de normas jurídicas. Punto primero. Punto segundo. Pues esas normas van a regular lo que van a regular las famosas situaciones privadas que les había dicho. Esas situaciones privadas que van a existir entre ustedes y yo, por ejemplo. Y les pongo este ejemplo porque es muy fácil, ¿no? Ustedes, nacionalidad tica, mi persona, nacionalidad española. Son situaciones privadas. Podemos a lo mejor firmar un contrato, ¿verdad? Me alquilan un apartamento, tal. Yo
pues tenemos aquí unas situaciones privadas, existentes entre dos o más sujetos privados, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, como les dije, no públicos, no públicos. Y, en tercer lugar, la presencia del denominado elemento internacional. Elemento internacional. ¿Qué es este elemento internacional? Pues el elemento internacional es la presencia de uno o más sistemas jurídicos no nacionales que van a convivir o mal convivir en una determinada estructura jurídica determinada. Y, por ejemplo, ¿y qué es esto, profe? ¿Qué rollo es este de estructura jurídica determinada? Bueno, pues vamos a poner ejemplos didácticos. Pues, por ejemplo, de nuevo, pues si nos encontramos ante una sentencia del Juzgado de Familia de Costa Rica que condena a un progenitor, a un papá, a satisfacer una pensión de alimentos a sus hijos o a su doña, ¿verdad? Nos encontramos con una situación jurídica privada, que de primeras pues va a actuar el derecho costarricense. Pero ¿qué va a pasar si el susodicho obligado, como pasa, el deudor dice me voy? ¿Y a dónde se va? Pues me voy del país, me voy para Panamá, ¿no? Y me voy para Panamá porque me ha surgido un trabajo, bueno, porque me dio una routada, como decimos nosotros en Galicia, ¿no? La locura, y para no pagarle, ¿no? A la doña, y que no me busquen porque como estoy en otro país, o me voy para España, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, en primer lugar, lo que nos vamos a encontrar es que esa situación va a ser abordada por el derecho internacional privado, porque nos vamos a encontrar con una estructura jurídica determinada, procesal, donde una de las partes, que en este caso es el deudor de alimentos, va a residir en un país, en un tercer país distinto al país de residencia del deudor de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues miren, ahí está la grandeza, para que visualicen bien la grandeza de nuestro derecho, del derecho internacional privado. Pues ante estas situaciones, pues poco, evidentemente, se podía hacer, ¿verdad? Hoy en día, pues existen numerosos tratados internacionales, convenios internacionales, que van a regular estas situaciones y que van a posibilitar el establecimiento de acciones judiciales internacionales para demandar a estos susodichos y para que no se vayan así, ¿no? No se vayan, que desaparezcan, sino que el acreedor, con todos los derechos, que haya obtenido una sentencia, y apunten ahí, las sentencias siempre tienen que estar firmes, ¿sí? Con firmeza de sentencia en Costa Rica, entonces va a poder demandar, a poder establecer una demanda internacional de recobro, como les denomino yo, de recobro de la pensión de la que es titular. Por lo tanto, ahí vemos la grandeza del derecho internacional privado, ahí vemos la grandeza de lo que comentaba Rosita, también un elemento fundamental que vamos a hablar en unas clases, que es la acción de cooperación internacional. Miren, la acción de cooperación internacional es fundamental en el derecho internacional público y en el derecho internacional privado, versus en las relaciones internacionales. No hay relaciones internacionales sin acción de cooperación internacional. No hay efectividad de múltiples procedimientos vinculados al derecho internacional privado sin la acción de cooperación judicial internacional. Porque acción de cooperación, pues existen diferentes planos. El plano de investigación, como ustedes saben, yo estoy desarrollando esa línea de investigación y por eso también estoy aquí, ¿verdad?, en esta tierra maravillosa en Centroamérica, es cómo a través del derecho combatimos la pobreza. ¿Qué es el derecho al desarrollo? Que es un derecho humano. Entonces, va a estar presente ahí la acción de cooperación internacional al desarrollo. Como un país, ¿verdad?, también en un acto de soberanía, por ejemplo, España, ¿no?, que estoy más vinculado, conocedor, ¿verdad?, de la AEFI española, la Agencia de Cooperación Española, que está aquí, tiene un cuartel general para toda Centroamérica aquí en Escalante, la AEFI española.
cómo a través de la Agencia Española de Cooperación pues implementa, se desarrolla proyectos que lo que buscan es el bienestar de los ciudadanos. ¿Sí? Lo que buscan, en definitiva, es la implementación también de sistemas, ¿no?, protectores de los derechos humanos, etcétera, de desarrollo de los pueblos, y de esa forma contribuir a la búsqueda constante de la paz y de la seguridad mundial. ¿Sí? A ver, Bernal, ¿cómo está? Saludos, Bernal. Igualmente, profesor, saludos. Un gusto estar de nuevo aquí en la clase. Gracias. ¿Todo bien por Estados Unidos? Todo bien, ya pasando el frío. Ah, bien, Profesor, bien. Sí. sí, me quedé pensando en ese ejemplo de las pensiones Ajá. que acabas de exponer. En ese caso, ¿cuál es el órgano donde se podría presentar la demanda? ¿Cuál es el órgano que acciona en ese caso desde el punto de vista del derecho internacional privado? Bueno, eso lo vamos a analizar con calma en varias clases, Bernal, ¿sí?, que vamos a analizar todo el tema de derecho de familia. Pero así brevemente, pues en los grandes míticos convenios latinoamericanos aquí en materia de pensiones, pues se puede interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional de residencia del, de- del acreedor, ¿no? O incluso también, pues vamos a hablar de una autoridad que se llama autoridad central, que ya les explicaré lo que es esto. Esos tratados internacionales de cobro internacional y otros de sustracción de menores van a positivizar una institución que se llaman autoridades centrales. Y lo que dicen, bueno, todo Estado que quiera formar parte de este tratado internacional tiene que indicarnos cuál va a ser su autoridad central competente para canalizar todo este tipo de demandas. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a hablar detenidamente, pero así, resumidamente, autoridad central, que, bueno, pues va, la naturaleza de las autoridades centrales, tenemos que ver en función de los tratados internacionales, ¿no? Cuando estamos hablando de infancia y todo esto, pues en el caso de Costa Rica la autoridad central va a ser el PANI, pero en otros casos va a estar en el Ministerio de Exteriores, en la Casa Amarilla. Entonces, a través de la autoridad central se puede interponer esos procedimientos. Lo hablaremos con calma, porque hay que matizar. También normalmente se habla de puntos de elección del acreedor, ¿no? Son determinados puntos de conexión donde va a poder interponer la demanda, hasta 3 puntos, ¿no? O bien ante el domicilio donde está el deudor, ¿verdad?, en el otro país, las autoridades judiciales del otro país, o bien ante su propio domicilio o autoridad central. Pero esto en su momento lo vamos a tocar. De acuerdo, Bernal. Me alegra saludarle de nuevo, Bernal. Igualmente, gracias, profe. Pablo, adelante. Hola, profe. Tengo una consulta sobre qué tan estable es esto, como pensándolo desde la perspectiva de que no se retiren los embajadores o que se retire el cónsul. Digamos, cuando hay todos ahí digamos, por decirlo así, entre los países, si se da continuidad o cae en el momento en el que llega y se da esta discordia, digamos. ¿A qué se refiere? ¿A rotura de relaciones diplomáticas, Pablo? Sí, correcto. ¿Cómo afecta al derecho internacional privado? Exacto, porque tal vez se está haciendo un proceso de estos de pensión y demás, pero ¿qué pasó si entre el país A y el país B llegó y hubo, no sé, una cuestión de guerra o algo así, tal vez no tanto de guerra, cualquier Sí. cosa que llegue y pase y rompen relaciones? ¿Qué pasa en esos momentos con esa clase de... Bueno, una buena pregunta, Pablo. Miren, en principio, los tratados internacionales que están firmados y ratificados, ¿no?, pues esos son, digamos que intocables, ¿no? Eso no se afectan, ¿verdad?, a esa ruptura de relaciones diplomáticas, salvo que se quieran denunciar, que se quieran resolver, ¿de acuerdo? Pero si no, opera de nuevo pues ese principio que habíamos hablado, ¿verdad?, también de búsqueda que es penalista, de seguridad jurídica, etcétera, entonces siguen vigentes. Cada 2 por 3 hay tensiones, sobre todo en determinados países, es decir, por ejemplo, en España, España y Marruecos, cada 2 por 3 están como el perro y el gato, ¿no?, como se dice, ¿no? O el gato y el rato. Pues hay unas tensiones tremendas. Entonces, pues ahora regresó el embajador de Marruecos a Madrid, etcétera, se normalizaron las situaciones, pero hasta hace bien poco, pues cada embajador se habían retirado, ¿verdad? El de Marruecos ya no estaba en Madrid, fue llamado a capítulo a Rabat, y el de España lo mismo.
Pero bueno, los tratados internacionales bilaterales existentes u otros, multilaterales existentes entre España y Marruecos seguían vigentes, ¿no? Seguían vigentes. Incluso en determinadas situaciones que hay a lo mejor un cese total de relaciones diplomáticas, si hay una retirada del embajador, etcétera, los servicios consulares, que ahí estaba su segunda pregunta, pues siguen funcionando. Es que no tienen que dejar de funcionar los servicios consulares salvo que haya una rotura radical de las relaciones diplomáticas. Porque ¿quién presta? Al final, los servicios consulares es una oficina administrativa. Es una oficina administrativa y notarial. No hay que olvidar que, me acuerdo, cuando desempeñaba funciones consulares, pues al final era un notario. Realizaba más funciones, también por delegación políticas. Sí, muy bonitas, ¿no? De implementar las políticas y de ayudar al embajador por delegación del embajador. Pero los poderes, la titularidad propia del cónsul es la dirección de la oficina consular, que es la dirección de una notaría, una mega notaría. Firmar certificados, actas, poderes, tramitar pasaportes, salvoconductos, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar el bien de nuestros ciudadanos. Entonces, siempre tiene que quedar operativa la oficina consular, a lo mejor no en categoría de cónsul, vicecónsul o agente consular, pero siempre, salvo que ya pues, se retire totalmente, ¿verdad? Yo viví el proceso de retirada total de las relaciones diplomáticas con Honduras y de España, lo viví en primera persona cuando fue del golpe de Estado, nefasto golpe de Estado de Mel Zelaya, lo recuerdan, que fue tremendo, Llega el ejército al palacio presidencial y textualmente, señor presidente, 2 opciones, de noche, con nocturnidad y alevosía. 2 opciones. Ahí tiene un avión esperándome para Costa Rica. O si no, pues lo vamos a someter aquí a un juicio militar, imagínense, imagínense. En pijama, ni le dejaron cambiarse. Optó por agarrar el avión e irse. Se hizo un pasillo diplomático de protección para proteger la vida, ¿no?, de Zelaya. Golpe de Estado, totalmente, golpe de Estado. Fíjense lo que es la vida, lo que es el pueblo. Pues, ahora hemos visto, ¿verdad?, que ahora está de presidenta la mujer, Xiomara, después de todo esto, ¿no? Entonces, cuando sucedió todo esto, con el golpe de Estado, mucho diplomático hondureño que estaba en España, pues estaba, para decirlo suavemente, estaba en la conspiración para derrotar a su presidente. Así fue. Los servicios de inteligencia de España sabían, ¿no? Estaba Rodríguez Zapatero, de Presi, y destituyó fulminantemente a los diplomáticos de España. Dio orden de en 48 horas que abandonaran el país. Y quedó España sin cuerpo diplomático y sin oficina consular y sin nada, ¿no? Hasta que, bueno, tardó tiempo, con todo el caos que supuso, porque imagínense la gente de migrante que hay en España que necesita hondureños, ¿verdad? Muy humildes, muy humildes, que necesitan los servicios consulares. Eso fue tremendo. Hablaremos, aunque es más de internacional público, pero hablaremos de eso también porque bueno, pues, y ahora vemos, ¿verdad?, historia lamentable, Latinoamérica, secreto a voces de Honduras, casi no se podía hablar de estos temas porque eran peligrosos hablarlo y todo eso. Pero como decía Márquez, se sabía que algo malo iba a pasar y se sabía evidentemente que este presidente, nefasto presidente, delincuente, Juan Orlando, le dedicaba lo que se dedicaba, al narcotráfico. Y así fue, cuando gana Xiomara ya estaba ya en Washington, ya se sabía, la Fiscalía de Nueva York, que iba a actuar, que ya tenían la orden para pedir la detención de Orlando. Y así fue, se va a ser enjuiciado como narcotráfico, como uno de los grandes narcotraficantes. Y
cuánto daño hicieron al pueblo todos estos criminales. ¿Sí? Cuánto robaron y cuánto robaron sobre todo a los pobres. Y eso poco perdón tiene, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Sigamos. A propósito, Honduras no tiene un mal sistema de derecho internacional privado. Incluso hay tratados internacionales que van en delantera por Costa Rica, en algunos. A mí me tocó también realizar unos informes de asesoramiento en su momento, ya hace bastantes años, al Ministerio de Exteriores de Honduras y al Ministerio de Industria. En la época, bueno, un ministro que fue, que luego desempeñó funciones, hasta ahora embajador en España, de cómo mejorar el sistema de derecho internacional privado y propuestas también para firmar y ratificar nuevos tratados internacionales en esta materia. Bien, seguimos. Si tienen alguna duda me dicen. Hablar de Honduras siempre es delicado. Una vez un amigo me dice, pero Marcos, ¿tú no tienes miedo a hablar de Honduras así, con esa transparencia? A ver si te llegan ahí, ¿no? Un narco y tal. Yo, es que pues hay que decir las verdades. Y hay que ser, pues a veces hay que denunciar, ¿no? Pues todo esto, que son secretos a voces, pero bueno, pues hay que decir lo que ha pasado y cómo son estos personajes, ¿verdad? Porque luego vemos el fenómeno migratorio, que lo vamos a analizar en este curso, y decimos, caramba, es que estamos llenos de migrantes y tal, esto. Sí, bueno, claro, es que estamos llenos de migrantes, pero es que la migración está relacionada con la pobreza y la pobreza está relacionada con estructuras injustas económicas, evidentemente, y está relacionado con sistemas de corrupción impresionantes, con vulneraciones de los derechos humanos. Y nos damos cuenta de que si nos levantamos y vemos un poco, y visualizamos, perdón, vemos a Guatemala, nuestra querida Guatemala, Honduras, Nicaragua también, ¿no? Y vemos cómo están gobernados. ¿Sí? El índice de corrupción es que clama al cielo, ¿verdad? Clama al cielo. ¿Sí? Se van sustituyendo las élites, da igual unas u otras, 4 o 5 familias oligárquicas, da igual, de izquierda, de derecha, da igual. Se sustituyen en el poder y lo único que hacen es robar. Y no desarrollan el pueblo. Qué maravilla aquí vuestros sistemas, vuestros ancestros, ¿verdad? Qué sabiduría, qué inteligencia, qué experiencia, el establecimiento, que sois toda una excepción, un maravilloso país, la excepción a la regla, que puede ser un modelo de desarrollo y debería ser un modelo de desarrollo para todos los países centroamericanos y latinoamericanos, Costa Rica, el modelo de estado de garantías sociales, de bienestar social. Eso es lo que garantiza la paz y el desarrollo de un pueblo que tienen un nivel como en España, como en Francia, de garantías sociales. Claro, hay que defenderlas, hay que protegerlas. Pero esto es una bendición. Esto genera paz. Y ya no les digo también ese acto de sabiduría o de inteligencia para que no les diesen, ¿no?, el golpe de Estado. También decían algunos, lo que sea. Me parece fantástico. Países pequeñitos como estos, ¿verdad? Que se va a tener un ejército. ¿Sí? Yo cuando desempeñé funciones en Honduras y veía ese ejército, esos verdes, que cada 2 por 3 lo que pedían regalitos. Regalitos, me estoy refiriendo a que había que negociar la compra, pues, de armamento, de tanques, habría que negociar la compra hasta de barcos en los astilleros de Ferrol. Estoy hablando de fragatas. Evidentemente las fragatas al final se les iba de todo presupuesto. Entonces al final compraron, pero aún así, una burrada, una exageración, unos países más pobres, con un índice de pobreza después de Haití más alto de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Compraron guardacostas, no sé cuántos millones. Ahí me tocó las reuniones y de negociación contra mi ética también, ¿verdad? Pero uno pues está y recibe órdenes, ¿verdad?, para negociar todo eso, y uno le venía a la mente y decía, por Dios, ¿y por qué no consolidan un buen sistema de hospitales públicos y demás, como puede tener Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué no implementan políticas públicas para solo el 22% de la población? El 22% de la población de Honduras tiene seguridad social. El resto no. Claro, y pues pasa lo que pasa. Migraciones, escapando, ¿no? Bueno, sigamos, ¿eh? Si tienen alguna duda, me dicen, por favor.
perdonen, pero yo quiero mucho a Centroamérica. Entonces, me rompen esas injusticias y cuando ves también posibilidades de desarrollo, haciendo las cosas bien y sobre todo aplicando una ética, ¿no? Política, económica, social, y ves que bueno, pues oye, pues que no se hacen, ¿no? Y no se hacen por eso, por falta, sobre todo por falta de ética política y empresarial, también. Bueno, la noción la tenemos y ahora vamos a seguir avanzando. El derecho internacional privado. ¿Quién habló por primera vez de derecho internacional privado? Así como anécdota. Pues el primero que inventó esta palabra de referirse al derecho internacional privado, porque normalmente antes se hablaba de conflicto de leyes, conflicto de competencias, ¿no? Se enfocaba todo en el tema del derecho internacional público. Fue uno de Estados Unidos, de donde está vuestro compañero. Tenemos un compañero, miren, fíjense, estas clases son internacionales, porque tenemos a Bernal, que está en Nueva York, ya viejo conocido y viejo alumno mío, ¿verdad? Que está terminando la carrera, que es Tico, que está en Nueva York. Y también tenemos, yo no sé si está aquí que diga, profesor, soy yo, ¿no? Me dijeron que se iba a incorporar una alumna finlandesa, no sé si está aquí que diga, eso me dijeron desde dirección, entonces que cuidábamos de ella, ¿no? Pero no sé, para mañana no estaba, no sé si está ahora por la tarde o la noche, si está que diga, profe, soy yo. Bueno, pues entonces, perfecto, ¿no? Porque esto encaja muy bien también en la disciplina. Bueno, pues la primera vez que se habla de derecho internacional privado, es concepto, fue un juez, un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un tal John Story, simplemente como anécdota, allá por el año 1830, por ahí, 34. Entonces, en un libro que estaba escribiendo, pues conceptualizó el concepto de derecho internacional privado. Y como se dice, pegó ¿verdad? El cesto y se difundió en 1834. ¿no? Pero ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿verdad? Si yo soy muy despistado también, si no me dice, si me paso de la hora, me dice, profe, ya es hora, Vamos a avanzar y vamos a hacer un rastreo de los antecedentes históricos, de la propia historia. A mí, yo soy un apasionado, me encanta la historia, ¿no? Y la historia es muy necesaria saber. ¿Cómo no va a ser necesaria? Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. ¿Verdad? Esto parece una clase de filosofía, ¿no? Pero es que es cierto. Si nosotros, como la vida misma, y en nuestro mundo del derecho, ustedes que ya están ya a puntos de salir, de ser graduados en derecho. Qué bonito eso. Una de las mayores felicidades yo recuerdo de mi vida es cuando al final, ¿no? Firmas, ¿no? El título, ¿no? Y dices, caramba, ¿no? Tanto sacrificio valió la pena, ¿no? Soy abogado, ¿no? Por lo mismo ustedes ya verán que felices, Eso es todo un logro, un reto. Un reto. Miren, así consejo, Consejo. Sigan apostando por los estudios, porque los estudios son bienes inmateriales, que nadie se los va a arrebatar nunca. Es un capital. Capital, dicen algunos, intangible. Para mí es muy tangible, Es más tangible que un bien inmueble. Que el oro. Es tangible para uno mismo, para el espíritu. Pues da libertad. Es esa pere aude, ¿no? Atrévete a saber los estudios. Apuesten siempre por el estudio. Eso los va a hacer libres. Les va a hacer también ascender en estatus por vuestros propios méritos, no por herencia recibida, sino por sus propios méritos. Terminen con éxitos, van a terminar la carrera de grado y luego visualicen y hay que hacer unas maestrías, una maestría más. Si pueden, vuelen con becas, a donde sea, a otros países, aunque sea en Latinoamérica, pero crucen frontera. Si pueden. ¿Por qué? Porque eso abre mente, abre mente.
como les dije, yo con gusto les iré informando de becas para España, de másters que pueden acceder y algún otro que a lo mejor sin beca y con un esfuerzo económico pueden vivir allí. O no en Madrid y Barcelona, que son bastantes urbes, está carísimo. Pero como les dije, mi tierra gallega, sí, Santiago de Compostela, tenemos unas universidades mejores, más antiguas del mundo. Pública, Santiago de Compostela. Como les dije ahí, hay un máster muy bonito en estudios internacionales, oficial, válido para todo el territorio de la Unión Europea. Y los costes de vida es como venir de Guanacaste a San José a estudiar. No es Madrid. Hablaremos de eso, ¿eh? Hablaremos de eso y si un día pues dedicamos a hablar de estos temas, por lo menos mitad de una parte de una clase, más adelante, ¿verdad? En el Ecuador les hablaré en una clase de opciones para formarse en Europa. ¿Qué les parece? Y becas y todo eso. Esto es importante, importante. Ojalá, para mí es un reto, ojalá que alguno de ustedes, de verdad, aterrice por allá, por España. Bueno, vamos a ver, hay una pregunta de Rosita. Rosita, ¿cómo está? Hola, profe. Es que vieras que no logré agarrar el apellido de John que usted dijo, el estadounidense, que habló por primera vez del derecho internacional. John Story. ¿Eh? Como historia. Como historia, ¿eh? Sí. Ok, super, eso. Gracias. Sí, eso simplemente a título de cultura, ¿verdad? A mayores. Pero ahí fue se plasmó el concepto de derecho internacional. Porque aquí en Europa se estudiaba, bueno, vamos a ir estudiando. Era conflicto de leyes. Se hablaba no de derecho internacional privado, sino conflicto de creación internacional dentro del derecho internacional público. Bueno, pues entonces vamos a hacer ese rastreo por parte de la historia, porque la historia es fascinante. Por eso qué importancia es, y a veces, sobre todo, no ustedes son, de verdad, que son muy aplicados y son muy educados también y todo eso, pero allá a veces son más contestatarios. Y te decían, profesor, es que no entendemos por qué tiene que existir derecho romano, o historia, o filosofía, si no es útil. Ay, qué equivocadiños estáis, ¿no? Muy equivocadiños, porque no podemos prescindir de esos conocimientos. El derecho procede del derecho romano. Tenemos que saber pensar, y para saber pensar también tenemos que saber historia, y para saber pensar, un jurista también es un pensador. Tenemos que saber de filosofía. y por eso es tan importante, ¿verdad?, la formación en historia del derecho, filosofía, teoría del Estado, antropología, todas esas, sociología. ¿Sí? Bueno, antecedentes. Pues mira, nos vamos a encontrar vestigios importantes de normas que hoy las calificaríamos de normas de derecho internacional privado, siguiendo esta definición, ¿verdad?, en el Imperio Romano, en la vieja Roma. No podía ser de otra manera, ¿no? Los romanos, los sabios romanos, pues evidentemente regulaban todo, regulaban todo. Y ahí nos vamos a encontrar con la figura del pretor peregrinus. El pretor peregrinus que iba a establecer, ¿no?, unas regulaciones, que iba a estar encargado de establecer esas regulaciones de normas cuando operaban, cuando realizaban actos comerciales. Los romanos con gente que no era del Imperio Romano. Bueno, los bárbaros que llamaban ellos, más allá de las fronteras. ¿Saben ustedes, ahora hablando de bárbaros y todo esto, los primeros eurocéntricos fueron los romanos? ¿Sí? Los primeros eurocéntricos, con toda la carga peyorativa, ¿no? Soy combativo, ¿no?, esa visión. Soy combativo de esa visión. No puede ser de otra manera. Esas visiones son muy peligrosas. Yo me acuerdo de una conferencia, hace ya bastantes años, estaba un decano de la Universidad de Cádiz o de Elche, allí por Andalucía. No me acuerdo de qué área, creo que era de Derecho Administrativo, creo. Y en su charla, que era sobre temas migratorios, pues sacó la tesis y lo dijo, y se quedó tan cómodo allí diciéndolo en el auditorio y tal. Yo decía, Marcos, es que yo tengo que intervenir, no se puede terminar esto sin rebatir
las personas se respetan, las ideas se combaten. Esta argumentación de esta persona, impresionante, pues lo que afirmó es que la cultura occidental, como cultura occidental, era la superior a todas las demás. Puro eurocentrismo, con todas las connotaciones peyorativas, ¿verdad? Porque los derechos humanos surgen en Europa, no sé qué, no sé cuánto. Todo el proceso de la Revolución Francesa, ideas liberales, hiperliberales. Impresionante, impresionante. Bueno, pues todo. Y a partir de ahí, pues lo demás son, ¿no?, nada en comparación. A mí evidentemente no me gustó para nada ese planteamiento, esa tesis. Rebatí, ¿verdad? Y se formó una mega discusión. Una mega discusión. Simplemente, bueno, otras cosas. Yo dije, bueno, evidentemente, pues en Europa las estructuras de los derechos humanos pues, ha quedado positivizada y evidentemente pues, tuvo grandes logros, ¿no?, grandes civilizaciones. Sí, todo lo que queramos, la civilización Grecia, la filosofía. Pero no quiere decir que Platón y Aristóteles solo hubo en el mundo esos filósofos. ¿O acaso, si recorremos la vieja Asia, otros filósofos, ¿verdad? En África, lo antiguo África, cuando estaban los árabes, que dominaron como más de 400 años la península ibérica, somos toda una mezcla, que estos planteamientos no quieran ver el mestizaje, nosotros somos fruto del mestizaje. ¿Sí? Los árabes y la filosofía fantástica, los avances médicos de los árabes, la limpieza, la higiene. Que ustedes sabían que allá, en la época medieval, los cristianos españoles dejaban mucho que desear, porque olían muy mal, apestaban. En cambio, los árabes eran muy limpios, muy pulcros. Se bañaban todos los días. Si ustedes han visitado Andalucía, famosa Alhambra, ¿no?, de Poatil. Pero a qué voy. Entonces, él empezó a argumentar todo esto y mi contraargumentación fue, bueno, muy bien, pero usted obvia un dato muy importante. Que las grandes barbaries de la humanidad, los grandes genocidios, los grandes atropellos a los derechos humanos, surgen cuando se trastorna esa belleza que usted habla de Europa. Y no solamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el loco del Führer, con el loco del Benito, Mussolini, y con lo que nos tocó a nosotros de Franco, que también, ¿sí?, cuando agarró el mando, pues, ¿sí?, no lo soltó, ¿verdad? El gran genocidio de Leopoldo de Bélgica en África. ¿Sí? También todo el proceso, que evidentemente pues, se actuaba así, de la conquista. A mí siempre me enseñaron descubrimiento. Yo de chiquito, de pequeño, yo les decía, no sé si a ustedes o en otra clase, siempre cuestionaba ya en el colegio. ¿Vale? Lo cuestionaba en mis adentros. Yo no entendía muy bien por qué me explicaban que era descubrimiento. ¿Y qué descubrimos? ¿O qué descubrimos? Aquí no había nada que descubrir. Si ya estaban. Lo que fue una conquista. La dulcificación del lenguaje que elude llamar a las cosas por su nombre. Evidentemente que no se puede enjuiciar a la luz de nuestros tiempos lo que pasó por cualquier imperio. ¿Sí? Ayer, como anécdota, estaba cenando aquí con un amigo que es el cónsul de México, Reinaldo, y hablando sobre estos temas, ¿no? Muy mexicano, ¿no? Me decía, bueno, Marcos, pero también es cierto de que cuando llegaron allá los españoles y todo eso, pues allá también pues, había barbaries, ¿no? Había canibalismo, pues, ¿verdad? Es decir, no era todo rosita, evidentemente no era todo bucólico, ¿no? Pero lo cierto, lo que hubo es una conquista, y una conquista. Sobre todo, arriba de toda la conquista, el oro. Y a continuación, no podía ser de otra manera, la cruz. La cruz estaba ahí, pero pesaba más el oro, ¿no? Pesaba más el oro. Entonces, esa tesis, ¿verdad?, que pulula lamentablemente por determinados ambientes europeos, ¿sí?, pues debe ser combatida, debe ser desconstruida, ¿verdad?, y debe ser analizada. ¿O acaso los valores de solidaridad y hospitalidad, los derechos colectivos que vamos a encontrar en determinadas cartas, como la Carta Africana
como el sistema de derechos humanos de los pueblos africanos no nos va a dar lecciones a nosotros, los europeos, que hemos construido todo en torno del yo y en torno del individualismo? ¿O acaso no vamos a aprender, o no debemos aprender, salvo que no queramos, de esa visión preciosa, cosmológica, de hermanamiento con la mamá tierra que tienen nuestros queridos y humillados pueblos indígenas? Lo que pasa que toda la articulación de las estructuras del derecho, de los derechos humanos, ¿verdad?, europeas, ¿no?, pasan bastante por el concepto de yo, del individuo, y no del bien común de la colectividad. Pero bueno, estos son otros debates. Pero lamentablemente hay ese pensamiento. Aquí, pues, no lo hay, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tenemos sectores, pero allá lo hay, ¿eh? No es mayoritario, gracias a Dios, pero es peligroso y hay que combatirlo. Es peligroso porque ese pensamiento eurocéntrico, radical, no cree en los derechos humanos. No cree. Bueno, creen algunos, pero no en todos. No les hables del principio de igualdad de género entre el hombre y la mujer, por ejemplo. No les hables de otros derechos relacionados de tercera generación, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua. ¿Sí? El derecho también, miren, para un trabajo de investigación, qué bonito, un derecho humano, de los de nueva generación. El derecho de solidaridad internacional es un derecho humano de tercera generación. La implementación del derecho a una solidaridad internacional. ¿Sí? Hay muchos documentos que trabajan sobre ese tema, de Naciones Unidas, y una necesidad, por ejemplo, del establecimiento de un instrumento global, tipo a lo mejor Tratado Internacional, no lo sé, para estudiar que aborde este tema. Ahí les dejo otra propuesta. Bueno, así, rápidamente, terminamos. En el derecho romano tenemos el pretor peregrinos que regulaba las relaciones con los bárbaros. Luego nos vamos a encontrar en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la Edad Media y en la Edad Moderna podemos hacer un seguimiento de determinadas normas, ¿verdad?, contratos firmados que contienen normas y que hoy en día podemos decir, pues esto se trata de un contrato de compraventa de mercancías a ruta de la seda, de esos mercaderes de Venecia. Pero en esta Edad Media, en esta época moderna, todos estos contratos, estas normas, estos pergaminos que contienen disposiciones que hoy decimos de derecho internacional privado, estaban vinculados a una determinada clase social. Evidentemente, los campesinos no podían realizar todo esto, ¿no? Esa división tremenda de clases sociales, ¿sí?, pues se ve reflejada en lo que conocemos como el elitismo del derecho internacional privado. Estaba asociado el derecho internacional privado a una clase, igual, la aristocracia. Los aristócratas, que era gente con plata, evidentemente, nobles de la nobleza, que eran los que tenían capacidad también para realizar actos, funciones comerciales entre diferentes reinos, no estados, porque no había surgido el concepto de estado, de reinos. Visualicen, como les dije, ¿no?, todas esas transacciones que de Flandes, de los Países Bajos, se realizaba el denominado comercio de las Indias. El comercio de las Indias, me refiero a Asia, ¿sí?, esa ruta de la seda, de Marco Polo, ¿verdad?, y esas compañías de las Indias. Y luego cuando fue la conquista, cuando surge el comercio de América con Europa y sobre todo con España, el establecimiento en Sevilla, qué bonita ciudad, Sevilla, yo les recomiendo que vayan, la Torre de Giralda, ahí estaba el Consejo de Indias, esa unidad administrativa creada, ¿verdad?, vinculada a los reyes de España y que se encargaba del gobierno, de poner a los funcionarios, al capitán general, a los gobernadores, etcétera, y encargarse de los impuestos, de recaudar y todo eso, todo lo relacionado con los territorios conquistados por el Imperio Español y en esa época, ¿no? Importante, ahí va a haber un conjunto de normas
plasmadas en pergaminos, en contratos, etcétera, que son normas que hoy las catalogaríamos de derecho internacional privado y que están unidos y que están vinculados a esta élite social. Por eso, fíjense, el derecho internacional privado, por lo menos allá en España, siempre estuvo asociado a cierto elitismo. Incluso una academia, a cierta élite. Élite. ¿Por qué? Porque, sobre todo una determinada escuela, yo no pertenezco a esa, pues se ha centrado más en el análisis jurídico de normas vinculadas al derecho mercantil, al comercio internacional, etcétera, ¿no? Entonces, esa vinculación con los agentes empresariales, con los mega agentes empresariales, le ha dado también pues esa aura, ¿no?, de elitismo, ¿no? De elitismo. La grandeza es que no queda ahí, no se limita ahí, del derecho internacional privado. Por eso yo cuando llegué aquí, ya hace un tiempo, ¿verdad?, como profesor invitado internacional, en reunión con el excelente profesor y excelente persona que es Gonzalo Monge, ¿verdad?, hablando del programa, ese profesor está incluido, ¿no?, y vamos a incluir, ¿qué le parece?, temas relacionados con el derecho migratorio nacional. Yo, fantástico, porque yo comulgo con eso, yo estoy en esa línea, porque hay dos grandes líneas internacionalistas. La primera, sumamente mercantilista, comercial, que no quiere saber nada de esto, ¿no?, de esto de derechos humanos. Y otra, ¿no?, la que defiendo yo, es que el derecho internacional privado, pues también hay que analizar el tema de derecho migratorio internacional, el tema de la nacionalidad, etcétera, ¿no? Bien. Hablar del derecho internacional privado también, de la propia historia del derecho internacional privado, así brevemente, es hacer mención también a lo que pasó en Europa en esta época, en la época vinculada al movimiento que ustedes conocen, ¿verdad?, de la contrarreforma religiosa, el surgimiento del protestantismo y versus de la reforma y contrarreforma, ¿no?, de esa dicotomía, ¿no?, del surgimiento de un Martín Lutero, cuando se produce el cisma con la Iglesia Católica. Entonces ese cisma, que se ha tenido bien ganada también la Iglesia Católica, porque aquello era un negocio que tenían con las bulas, ¿verdad? Y este Lutero se casó. Lutero era un cura, era un padre de la Iglesia Católica que se hartó de ellos porque dijo, es que ya está bien, es que aquí tenemos que comprar todos los sacramentos. Los pobres tenían que comprar, ¿no?, las bulas y todo esto, se hartó, se montó ahí un pollo, como se dice, no hubo negociaciones, ¿verdad? Y se montaron dos mundos paralelos. Pero lo interesante es que al montarse esos dos mundos paralelos y al quedar en Roma, en el Vaticano, etcétera, la influencia del catolicismo y por los Países Bajos, Alemania, etcétera, el surgimiento, hasta hoy en día, ¿verdad?, el movimiento evangélico y todo eso surge de ahí, ¿no?, del protestantismo, ahí se produce un auge en el comercio. Se produce un desarrollo mercantil del comercio. ¿Por qué? Esto es para hablarlo largo y tendido. También por una distinta espiritualidad. Porque el catolicismo de aquella época condenaba, no veía con buenos ojos a los comerciantes el comercio, obtener el lucro. En cambio, la visión de la Reforma, que fue también auspiciada, ¿verdad?, por aquellos príncipes alemanes de los Países Bajos y aquellos mercaderes, pues siempre alentó, ¿verdad?, el desarrollo del comercio. Después, por eso podemos ver también por determinados casos, ¿verdad?, en el desarrollo de pueblos más católicos en relación con pueblos que al final caló más la religión protestante. Miren Estados Unidos, Inglaterra. Pero bueno, esto es pero punto de inflexión, punto de inflexión del derecho internacional privado también es la relación con el movimiento político, económico y religioso. Dice Pablo Artavia, hay un comentario bueno, ¿no? Pablo, coméntelo, coménteselo a sus compañeros. No, nada más decía que tal vez la iglesia no veía con buenos ojos el lucro de los que no fueran parte del clero, la nobleza, porque
la iglesia nunca dejó de lucrar. Y todo eso se ve inclusive desde cuando fue el periodo de las cruzadas y todo esto, todo el surgimiento del derecho comercial que llegue y que se ve en ese curso, ¿verdad? La iglesia siempre ha lucrado y el problema siempre ha sido no dejar lucrar a los demás. Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sí, sí. El tema de las cruzadas también es muy interesante, ¿verdad? Porque me imagino que ya lo estudiarían también, pero dice, ¿no? Rastreos de el inicio, ¿no? Del cambio, ¿no? Las primeras incluso especie de tarjetas de créditos eran de los cruzados, ¿no? Hacían un resguardo como un pagaré, ¿eh? Entonces con eso podías hacer todo el peregrinaje, ¿no? Y te daban el dinero cuando llegabas al otro punto, ¿no? Donde estaban los cruzados y todo eso. Pero sí, bueno, esto es una charla, pero es muy interesante. Todo el tema del movimiento de la contrarreforma y la reforma, y desde el punto de vista jurídico, es muy interesante. Bueno, y por último, nos vamos a encontrar con la época dorada del derecho internacional privado, que es la que estamos viviendo, pero que es la que estamos viviendo surge en el siglo XX, sobre todo, como les dije al principio de la clase, a mediados del siglo XX y siglo XXI. Es el auge, la época dorada del derecho internacional privado. Es el gran punto de inflexión del derecho internacional privado. ¿Cuáles son las características de esta época dorada? Que es la que estamos viviendo, ¿no? Pues en primer lugar es que el derecho internacional privado surge con fuerza, porque surge de la mano, como les dije, de las grandes organizaciones internacionales. Las grandes organizaciones internacionales van a ser como las grandes cocinas, los grandes chefs, donde se van a producir, donde se van a cocinar los tratados internacionales, instrumentos jurídicos globales que van a contener normas de derecho internacional privado. Citar Naciones Unidas, citar la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, las conferencias de La Haya, la Organización Internacional del Trabajo. La época dorada del derecho internacional privado, como les dije, está asociada, y no puede ser de otra manera, al fenómeno de la globalización. Y no visualicemos, por favor, simplemente la globalización en términos económicos, ¿no? Yo soy un firme defensor de globalizar la solidaridad, ¿no? Globalicemos la solidaridad. Porque la globalización en sí misma tampoco la tenemos que demonizar. No es buena ni es mala per se. La cuestión es que la globalización tiene que servir al hombre y a la mujer, al ser humano, y no a la inversa. Los mercados, y aquí va mi tesis humanista, ¿verdad?, que hunde mis raíces en una filosofía que se llama la filosofía del personalismo, que también al final, pues, el maestro Kant está ahí, ¿verdad? Pero sobre todo soy personalista, filosofía del personalismo, donde se sitúa en el centro de la acción humana al ser humano y a la dignidad del ser humano como sujeto para proteger. Y vamos a proteger al ser humano a través del derecho internacional, también a través del derecho internacional privado. Y vamos a situar al ser humano, esta es mi tesis, por encima de otros elementos que tienen que estar por debajo del ser humano. Vamos a situar al mercado por debajo del ser humano, porque el mercado, la economía global, vivimos inmersos en la economía global. Miren, y así vamos a cerrar con algo bonito esta clase, con algo de humanidad, en tiempos que es necesario sembrar cosas bonitas. El hombre, el ser humano, no se hizo para servir a las leyes del mercado, sino que las leyes de la economía, las leyes del mercado, son producto diseñadas por el ser humano para posibilitar una vida de bienestar al propio ser humano y no a la inversa. Y esto es el gran problema dialéctico, ¿no?, que tenemos. Y el derecho internacional privado nos va a ayudar a todo esto, porque el derecho internacional privado, a través de las múltiples regulaciones, a través del establecimiento de normas protectoras, como puede ser el Estatuto de los Refugiados, como puede ser normas que van a regular la capacidad para exigir, ¿no?, una persona que es padre, que tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad?, pues exigir una pensión o intentar recuperar, ¿verdad?, que esto es tremendo y pasa
constantemente en Centroamérica, en nuestra región querida de Centroamérica, que roban niños, tema de sustracción de niños, el tema más dramático del tráfico internacional de niños. Nos vamos a encontrar con tratados internacionales que van a proteger a nuestros niños y niñas, que van a establecer un principio rector fundamentado en la búsqueda constante de cuál es el interés mejor para ese niño y niña, ¿no? Incluso nos vamos a encontrar normas que van a intentar modificar, ¿no?, las leyes del mercado. Nos vamos a encontrar con esos instrumentos que les dije, ese código de conducta, que a mí me gustaría, me encantaría, yo con gusto, si quieren les llevo, si hay alguien que se anime, ya les digo desde ahora, soy el director de vuestra tesis. Esas normas elaboradas, ese protocolo, ese código de conducta de las Naciones Unidas, que dice, señores, las empresas tienen que cumplir con los derechos humanos, las transnacionales tienen que cumplir con los derechos humanos y los estados tienen que ayudar a que se cumplan esos códigos éticos. Porque, señores, no hay que olvidar esto. El mercado, las leyes de economía, que son muy importantes y son motor de desarrollo de un país, no es lo único que desarrolla un país. Esa tesis ya fue abolida hace mucho tiempo. Y fue abolida y fue destruida por un mítico profesor que todavía vive, fantástico, Amartya Sen, un hindú, que da clase en Oxford, en Cambridge. Premio Nobel de Economía. Yo siempre recomiendo cualquier libro de ellos, ¿no? Una idea de la justicia de Amartya Sen. Lo que viene a decir Amartya Sen es que el desarrollo de los pueblos no puede estar anclado simplemente por transferencias económicas o analizando simplemente los recursos o la renta económica. El desarrollo de los pueblos pasa también por el análisis de las capacidades que tienen los seres humanos para desarrollar una vida plena, para acceder o no acceder a sistemas de garantía social, a una educación pública, por ejemplo, de calidad, a una salud pública de calidad, es lo que marca la diferencia. Ser felices. La consecución de estados de bienestar social. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de derecho internacional privado, la grandeza también del derecho internacional privado es que vamos a encontrar instrumentos y mecanismos que van a suavizar los efectos perversos, muchas veces los efectos perversos de las leyes del mercado. Estaba leyendo a Stinlef, terminando tengo varios, ¿no?, libros de él, el último, ¿no?, y hablaba de los mercados sin alma, ¿no?, para reflexionar. Los mercados sin alma. Entonces, lo que se trata es humanizar los mercados, ¿no? Evidentemente, se trata de obtener ganancias, ¿no?, pero no a cualquier precio. Seguiremos hablando de todo esto, ¿no? Seguiremos hablando. Hablar del derecho internacional privado en la época moderna también es hablar del fuerte desarrollo del turismo internacional. El fuerte desarrollo del turismo internacional que se produce sobre todo en un grupo minoritario, en un club minoritario de países ricos, denominados ricos, ¿no? Países que están dentro de la dicotomía de ese norte rico versus sur pobre, ¿verdad? Esos estados que empiezan, ¿no?, del estado de bienestar, noruegos, de Europa, también de Estados Unidos, con esos dos modelos también diferenciados, pero bueno, ahí estamos, ¿no? El modelo de la Unión Europea, el modelo de España y todo eso que se basa en modelos de economía social de mercado. Y luego el modelo más puro capitalista de Estados Unidos. Me decía ayer también Reinaldo, el cónsul de México, estuvo ahora de vacaciones. Eso pasó fantástico, de mochilero recorriendo Estados Unidos. Bernal estuvo por ahí, por Nueva York también, no me acordé, si no, le decía que le visitara, ¿no? Pero quiso recorrer Estados Unidos, bueno, también porque tenía ganas, ¿no?, de hacer turismo, pero también sacó muchas conclusiones. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Yo Europa sí, pero Estados Unidos poco conozco, ¿no? Poco conozco. ¿Sí? He estado en Nueva York, en Florida y poco más, ¿no? Me dice, oye Marcos, no te puedes imaginar la cantidad de personas sin techo que hay, de homeless. Me dice, pero yo he visto ejército de homeless, de pobreza. Y claro, hombre, pues
en mis lecturas, ¿verdad? Pues últimamente, pues estos premios Nobel de Economía de Estados Unidos, una visión más solidaria, más social, profes, ¿verdad?, de allá, como Stinlen y otros, Noam Chomsky, pues viene denunciando todo eso, ¿no? El incremento de la pobreza también en Estados Unidos. El incremento también de situaciones dramáticas, que no es como aquí, como en Costa Rica, como en España, como en la Unión Europea, que no hay una seguridad social, un estado de bienestar social, ¿no? Entonces, si no tienes un seguro privado, que te responda, pague, vámonos, ¿no? Puedes dejar a lo mejor el riñón, ¿verdad? Bueno, para analizar, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar también con esa erupción del turismo internacional, nos vamos a encontrar también con el derecho internacional privado desde la visión capitalista y la visión también del capitalismo suave. ¿Y cuál es el capitalismo suave? Que domino yo, ¿no? La suavidad, la introducción del capitalismo suave y todo eso. Y la introducción, lo que la Constitución española dice, principio económico, ¿no? Pues España se va a fundamentar en una economía social de mercado. Se incorpora la dulcificación, el concepto social de mercado. Ese laissez-faire tremendo, ¿no? De que el mercado opere, dejarlo, que va a actuar y que va a regular todo esto. Muy delicado, muy delicado. Y por último, la época dorada del derecho internacional privado va a estar íntimamente relacionada con el fenómeno migratorio. Como nunca en la historia también de la humanidad, nos encontramos con auge, un incremento de flujos migratorios. Flujos migratorios que ejercen el derecho, que es un derecho humano, a emigrar. Todo el mundo tiene el derecho a emigrar como derecho humano. Y que emigran, sobre todo, por situaciones de pobreza, porque nadie quiere, salvo excepciones, o por gusto, o por utopía, o a nivel quijotesco, como en mi caso, ¿verdad?, dejar su tierra. ¿Sí? Estamos hablando de una realidad tremenda. Dejan sus tierras por necesidad, por pobreza. Dejan sus tierras huyendo, escapando de guerras, de genocidios, de descontroles de la naturaleza. Dejan sus tierras para intentar romper el círculo de pobreza que están metidos. Vamos a hablar también del círculo de la pobreza, vinculado al derecho internacional privado y al fenómeno migratorio de nuestros países. ¿Qué es esto del círculo de la pobreza? ¿Cómo se puede romper el círculo de la pobreza de tantas familias que siguen ahí generación tras generación y que está relacionado con un concepto muy bonito, que también, miren, para un trabajo de investigación, miren cuántas cosas se puede hacer y qué preciosas cosas así de investigación bonitas para solucionar y ayudar. El concepto de la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza. Y el ámbito jurídico. Esto hablaremos. Bueno, queridos alumnos, creo que, como decimos en España, me enrollé mucho. Ya son casi las 8. ¿No? Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Valeria, adelante. Profesor, le iba a preguntar si podía quedarse 5 minutos al final para plantearle una duda. Por supuesto, Valeria. Gracias. Bueno, pues, queridos alumnos, terminamos la clase de hoy. Introductoria, nociones, conceptos, antecedentes. Y la siguiente clase va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre los procesos de integración latinoamericanos y europeos y la función del derecho internacional privado. Bueno, cualquier duda tienen mi WhatsApp y con gusto les responderé. Como siempre, por favor, cuídense de la salud. Hasta luego, buen fin de semana. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches.